Hola, buenas. Vamos a continuar con las matemáticas. Antes de nada, vamos a ver algunos ejercicios para enviar, ¿de acuerdo? Así puedo también controlar quién está trabajando, quién está siguiendo las cosas y quién no. Por favor, entonces, al correo electrónico, a ser posible al correo de Gmail, ¿vale? Porque es ese que funciona mejor. No sé muy bien cómo estará de filtrado de contenidos el otro. Por favor, enviadme los siguientes ejercicios de la página 196, el 6, el 7 y el 12. No sé si el correo se puede saturar al enviarlos. Por favor, intentad enviarlos que sean visibles, pero no en imágenes de muy alta resolución. No sé si sabréis cómo hacer eso, ¿vale? Pero es una regla básica de cortesía. Las fotografías típicas que uno puede hacer con un móvil o capturas de ese tipo suelen tener un exceso de resolución muy grande. Entonces simplemente lo abrís con el Paint en el ordenador, lo volvéis a guardar y la resolución baja poquito, pero el tamaño del archivo baja un montón. Entonces a ver si es capaz de mandarlo así, vemos qué tal está la cosa de almacenamiento. Si es muy complicado, puedo abrir yo una carpeta compartida en la nube por algún lado, si eso es más cómodo. De momento vamos a intentarlo así, a ver qué ocurre. De acuerdo, entonces por favor, estos 3 ejercicios. Margen de tiempo, pues no son cosas muy complicadas, ¿vale? Son un par de ejercicios tontos sobre circunferencias y algunos sobre elipses. Entonces yo creo que con 2-3 días debería ser suficiente. Así nos enteremos quién está siguiendo esto y quién no. Me imagino que ya os habéis dado cuenta, desde la última vez que nos vimos, que esto va para más largo de lo que parecía al principio. Bueno. De acuerdo. A ver, había una duda planteada sobre el vídeo de potencia de un punto respecto a una circunferencia, concretamente un ejercicio que era de la parte de circunferencias, que era calcular tangente y normal. Nos daban una circunferencia, C, y nos decían que el centro estaba en 3, 4 y que el radio estaba valía 5. Fijaos que como no estamos en física no hablamos de unidades, ¿vale? Metro, centímetro nos da igual. Bueno, y la cuestión era encontrar su tangente y su normal por el origen. Lo primero, si calculábamos la ecuación de la circunferencia, que es muy fácil, es bastante sencillo ver que el origen pertenece a esta circunferencia, porque si os fijáis no hay término independiente por aquí. Si yo meto 0 y 0, donde están la x y la y, se anula todo y en efecto 0 igual a 0 es un punto que pertenece a la circunferencia, ¿vale? Luego esta circunferencia está pintada aquí, efectivamente pasa por el origen. Bueno, o lo que es lo mismo, el origen está a 5 unidades de distancia del centro de la circunferencia, ¿vale? Del origen al centro hay 5 unidades, porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Bien. La cuestión es cómo encontrar la tangente y la normal. Vamos a volver a hacerlo despacio, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, siempre es más fácil encontrar la recta normal, porque la recta normal es la que une el punto que nos dan con el radio de la circunferencia. Por la naturaleza simétrica de la circunferencia, todos los radios son perpendiculares a las rectas tangentes. Entonces simplemente la recta que une este punto con este punto es la recta normal. Luego la normal une el origen, O mayúscula, 0, 0, con el centro, que es 3, 4. Supongo que si esto lo tenéis sabido podéis pasarlo y ya está, ¿vale? Solo es un par de minutos. Muy bien. Cuando tengo 2 puntos de una recta, puedo encontrar el vector director, que es el que va de un punto a otro, que es punto final menos punto inicial. Como esto parte del origen y llega hasta el punto central, pues será el vector director de la recta normal es coordenadas del punto final 3, 4. Fijaos que esto no es el punto lo que estoy escribiendo aquí, sino las coordenadas del vector que va desde el origen hasta el punto, menos. Cuando uno hace ya operaciones, no hace operaciones con puntos, hace operaciones con vectores. Y obviamente el vector director es 3, 4. 3, 4. ¿Vale? 3 para adelante, 4 para arriba. Este es el vector director de esta recta. Este vector está contenido en esta recta. Luego ya podríais dar la forma vectorial de la recta, que es origen, coordenadas del origen, mejor dicho, más parámetro por vector director. ¿De acuerdo? Esto sería la recta normal escrita en forma vectorial. Vale, de aquí se pasaría muy rápidamente a la forma paramétrica. ¿Quién es x? 3t. ¿Quién es y? Pues 4t. Solo por hacerlo otra vez, ¿de acuerdo? Y de aquí pasaría muy rápidamente a la forma continua
porque despejo la t, ¿no? X partido por 3 es t. Pero es que t también, despejando la ecuación de abajo con la y, es y partido por 4, ¿no? Es decir, que la recta normal tiene como ecuación continua x partido por 3 es igual a y partido por 4. ¿Sí? Vale, dada la forma normal es muy fácil pasar a la forma, perdón, continua es muy fácil pasar a la forma implícita. Simplemente despejo, ¿no? El 4 para un lado, el 3 para el otro, y junto a todo el mundo en el mismo lado. La recta normal, en forma implícita, es 4x menos 3y igual a 0. Pero claro, una vez que uno llega hasta aquí, usualmente la forma preferible para escribir una recta es siempre la implícita, porque la implícita siempre existe y es, digamos, menos costosa de escribir que la forma vectorial, que es muy larga. Esta de aquí. Vale. Aparte de eso, esta forma implícita la podéis utilizar directamente en un sistema de ecuaciones. La forma vectorial también la podéis utilizar en un sistema de ecuaciones para cortar dos rectas, ¿vale? Pero necesitaríais dos parámetros distintos, S y T. Es un poco más rollo, ¿vale? Tampoco cuesta nada. Y ya os he comentado alguna vez que esta forma se utiliza más en física, ¿vale? Para encontrar los tiempos de alcance entre dos cuerpos y cosas por el estilo. Bueno, entonces si uno lo piensa un poco, y os acordáis de lo que habíamos visto, lo que está codificado realmente, todos estos pasos que hemos hecho, boom, 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 para llegar aquí, uno se los podría haber saltado si uno se acuerda que el vector perpendicular a la recta normal sale del vector director cambiando las coordenadas y el signo, ¿vale? Si el vector director es 3, 4, el otro es 4 menos 3. Simplemente cambio x por y le cambio el signo, por ejemplo, a la y, 4 menos 3, ¿vale? Luego es 4x menos 3y igual a algo. Y como la recta normal pasa por el origen, ese algo que tiene que haber aquí tiene que ser lo que saco yo cuando meto en x y en y el 0 y el 0, que es 0, ¿vale? Luego podría haber pasado directamente de conocer estos dos puntos a gente paseando por la calle en plena cuarentena. Bueno, y gritando. Bueno, en fin, ¿vale? La recta normal es muy sencillita. Bueno, y ahora, la recta tangente. La recta tangente también es sencillo dar su forma vectorial si uno se acuerda de lo que es un vector perpendicular, ¿de acuerdo? La recta tangente es esta de aquí. Siempre, por supuesto, la recta tangente y la recta normal son perpendiculares entre sí, ¿vale? En una circunferencia. Y por definición, siempre tangente y normal son perpendiculares entre sí en cualquier curva. Ya veréis que en curvas planas siempre se habla de tangente y normal, y en curvas en el espacio se habla de tangente normal y la binormal que va en la tercera dimensión, ¿vale? Siempre se buscan colecciones de rectas perpendiculares. Bueno, bien, entonces, si ya hemos calculado el vector perpendicular a la recta normal, tenemos un vector perpendicular a esta, podemos utilizarlo como vector director de esta. Vamos a pintar el vector normal en tinta, por ejemplo, amarilla, ¿vale? Este vector de aquí es 4 para adelante, 3 para abajo, 4 para adelante, 3 para abajo. Es esto de aquí. Fijaos que es 4 para adelante, bueno, en fin, no está muy bien pintado que digamos, ¿verdad? 3 para abajo. Simplemente el dibujo deja un poco que desear en cuanto a precisión, ¿vale? Esta recta normal está un poco mal inclinada. Debería ser exactamente por aquí y aquí, pues 1, 2, 3, 4 para atrás, 3 para arriba. Si pintáramos bien la normal debería ser exactamente así, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, en fin. Ya os digo que lamentablemente la escala en estos dibujos deja un poquito que desear. Si os fijáis, esta distancia de aquí es más grande que esta distancia de aquí, entonces está todo deformado, ¿vale? Es un pequeño problema que tiene trabajar con estos software de pizarra y tal. No están hechos para cosas geométricas muy detalladas. Entonces vamos a vivir simplemente con la cosa como es. Bueno, entonces este vector de aquí que hemos pintado en amarillo es el vector perpendicular a la dirección del normal. Pero como es perpendicular a la dirección del normal, es precisamente la dirección del vector tangente.
¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, este vector que está aquí rojo es el vector director del normal, pero por eso mismo es el vector perpendicular a la dirección del tangente. Vale. Entonces, para el vector tangente, yo tendría dos opciones. La primera, ponerla en forma paramétrica. Y en forma paramétrica es pasar por el origen y su dirección es el vector amarillo, que es 4 menos 3. Vale. Y ahora podría hacer todo el proceso de antes, pasar por la forma paramétrica, luego por la forma continua, luego despejar y llegar a la forma implícita. ¿Y a qué llegaría? A 3x más 4y igual a origen 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Porque al hacer todo el proceso se me cambiaría este para la y este con el signo opuesto para la x. 3x más 4y igual a 0. O directamente, esta sería una manera, que es utilizando la forma vectorial y pasando a la forma implícita. O directamente podríais decir, vamos a ver, yo tengo el vector tangente, que es este de aquí. Su dirección es 4 menos 3, ¿de acuerdo? Entonces su vector perpendicular va a ser el 3, 4, ¿no? Luego yo sé que su forma implícita va a ser 3x más 4y igual a algo. Y ahora, igual a algo, ¿vale? Esto debería ser, pues no sé, un número que no conozco, vamos a llamarle c. Y ahora simplemente metiendo 0 aquí porque pasa por el origen y 0 aquí porque también pasa por el origen, está claro que c es 0. Luego la ecuación es 3x más 4y igual a 0. Siempre es importante encontrar la manera más rápida de hacer estos pasos porque son cosas sencillas. Vale. Bueno, pues esto es todo. No tiene más asunto. Bueno, vamos entonces al tema, ¿de acuerdo? Estábamos viendo el tema de curvas en el plano de segundo grado, ¿vale? Ya hemos dicho que todas las curvas en el plano de segundo grado, salvo algunas cosas que se llaman degeneraciones, que por ejemplo lo que habíamos dicho de la bisectriz, ¿vale? Que es una ecuación de segundo grado, pero al final os queda un par de rectas y cosas por el estilo, dejando de lado algunas degeneraciones que suelen degenerar en rectas o en pares de rectas o en puntos, todas las curvas de segundo grado pertenecen a la familia de las llamadas secciones cónicas, ¿vale? Uno se imagina un cono completo, es decir, con la rama de abajo y con la rama de arriba, como si fuera un reloj de arena. Y si lo mandáis cortando para obtener trozos planos, resulta que las secciones de corte son circunferencias y el corte es horizontal. Si el corte es oblicuo pero no muy inclinado, es una elipse. Si el corte es paralelo a la generatriz de los conos, tenéis una parábola que tiene una sola rama. Y si el corte tiene mucha inclinación, más inclinación que esta inclinación clítica de las generatrices, lo que tenéis es dos cortes, una rama por abajo y otra rama por arriba. Entonces, esto es lo que se llama circunferencia y elipse. La parábola es esto de aquí y la hipérbola, aquí tenéis dos ejemplos, son estas secciones de acá. Bueno, entonces lo primero que hemos visto fue la circunferencia, y básicamente la circunferencia hemos visto que era x cuadrado más y cuadrado más mx más nx más ni más p igual a 0. Y si uno esto era para un centro cualquiera, ¿de acuerdo? Y si uno tenía el centro en el 0, 0, si os acordáis, esto de aquí se iba, porque tenía cuadrado de... estos dos de aquí salen de... Cuando el centro está fuera del origen, tengo x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, igual a r cuadrado, ¿no? Eso salía de aquí. Ahora, si el centro está en el origen, ahí b son 0. Y entonces no me quedan productos notables. Y si yo estoy centrado justo en el origen, lo que me quedaba era x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. O si queréis pasarlo para el otro lado, x2, aunque no es ahora mismo, es que depende, ¿vale? Para hacer ciertas cosas como calcular la potencia vale la pena pasarlo a un lado. Para escribir, digamos, la forma canónica no vale la pena. Bueno, ¿de acuerdo? Podéis escribirla de estas dos maneras. Fijaos que cuando yo estoy en el origen, la ecuación queda particularmente sencilla porque el radio es evidente quién es, y aquí os quedan las x y las y peladas. Si la ecuación quedara multiplicada arbitrariamente por un número, tendríais a x2 más a y2 menos a r2 igual a 0. Ahora, lo interesante es que una circunferencia centrada en el origen se caracteriza porque
los coeficientes de la x y la y son los dos positivos e iguales, ¿vale? Cuando teníamos una elipse, que la vimos justo el día anterior, teníamos que la ecuación se puede reducir finalmente a x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Si queréis pensarlo así, la circunferencia, que es un tipo especial de elipse, también la podéis escribir en esta forma: x cuadrado partido por r cuadrado más y cuadrado partido por r cuadrado también igual a 1. Lo que he hecho es dividir la ecuación por r cuadrado dos veces. Luego, en el fondo, una circunferencia es lo mismo que una elipse, pero con los dos semiejes, que son estos de aquí, idénticos. Mientras que una elipse es el equivalente a una circunferencia, pero con semiejes distintos. Si os acordáis, eso llevaba al concepto de excentricidad. La circunferencia tiene excentricidad nula, mientras que la elipse tiene excentricidad entre 0 y 1. Si os acordáis, cuando daba 1, no era exactamente ya una elipse, era una especie de segmento. Una cosa bastante degenerada. Bueno, a propósito, para encontrar la excentricidad había que utilizar la distancia entre los dos focos dividida por 2, ¿no? La semidistancia focal. Si os acordáis, c cuadrado era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Porque distancia semifocal, perdón, menos b cuadrado. Por eso, si os acordáis, la distancia semifocal, que era c, b, el semieje menor, y a, que era el semieje mayor, y también era en la mitad de la longitud, ¿no?, de la cuerda. Distancia a foco es igual a constante, forma un triángulo pitagórico. Luego, si queréis escribirlo así, la excentricidad se puede poner como c partido por a, ¿no? Luego la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado partido por a. Y si metéis el a dentro, incluso podéis ponerlo como la raíz cuadrada de 1 menos b2 partido por a2. Dedicarle un minuto a pensar esto. La excentricidad es un número que no conviene olvidar, porque es extremadamente importante en astronomía y en otras ramas de la ciencia. Bueno, vale, entonces vamos a dedicarnos a la hipérbola. Primero vamos a pegar un repaso, ¿vale?, a la elipse, porque la dejamos ayer, por decirlo así, con la ecuación esa tan gorda. Vamos a pegar un repaso y vamos a hacer un par de ejercicios, pero lo siguiente que vamos a ver va a ser la hipérbola, ¿de acuerdo? Esta curva que sale con dos ramas al cortar con un plano una sección cónica, ¿vale?, un cono. Bien, y veremos que la ecuación de la hipérbola, como uno se puede imaginar, también va a ser, cuando está totalmente centrada en el origen, ¿vale?, esto en el origen y todo bien puesto, va a ser x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. La única diferencia con la elipse es ese signo menos por en medio. Vale, entonces tenéis las tres ecuaciones. Circunferencia se puede reducir de esta forma cuando uno está en el origen, y tenéis que los dos coeficientes son iguales y positivos. Elipse, los dos coeficientes son positivos pero desiguales. Hipérbola, los dos coeficientes son desiguales en principio, ¿vale?, y signos opuestos. Por supuesto podéis hacer que sean iguales, ¿sabes lo que se llama una hipérbola equilátera? Y aún nos quedará por ver la parábola, que es básicamente cuando uno de estos dos coeficientes en cierto sentido vale 0, ¿vale?, pero no cuando están dividiendo, sino cuando están multiplicando. Entonces, cuando solamente me aparece la x o la y, por decirlo así. Bueno, entonces vamos a revisar brevemente la elipse. Hacemos algún ejercicio y luego vamos a por la hipérbola, que la veremos un poco más rápido para no entrar en tanto detalle como
como con la elipse. De todas maneras, aquí hay una cuestión que conviene pensar, ¿vale? Ya habéis aprendido lo que son los números complejos. Y más adelante en matemáticas os daréis cuenta que los números complejos son tan normales como los números reales, ¿de acuerdo? Al igual que uno empieza en primaria viendo, pues eso, los números naturales y parece que es muy difícil meterse con los números enteros y luego, ¿para qué quiere unos signos, no? Y luego con los números racionales, ¿para qué quiere unos fracciones? Y luego con los números irracionales, ¿para qué quiere unos raíces, ¿vale? Parece que los números complejos son una cosa muy rara y que no se usa nada, ¿vale? En realidad los números complejos son muy importantes, se usan mucho en ciencia y técnica y además unifican todo. Entonces, si os fijáis, este signo menos que hay aquí en la ecuación de la hipérbola, voy a marcarlo mejor con el láser, lo podéis absorber dentro de la b si tomaréis números complejos. x2 partido por a2 más y cuadrado partido por menos b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y ahora al menos lo podéis meter dentro del cuadrado si os acordáis que hay un número muy particular que tiene su cuadrado igual a menos 1, que es el número i. I cuadrado partido por ib cuadrado igual a 1. Y en cierto modo lo que se está diciendo es que una elipse no es más que, perdón, una hipérbola no es más que una elipse con el semieje menor imaginario. De hecho, ya veréis, bueno, podéis verlo en el libro, ¿vale? Que a uno de los semiejes de la hipérbola se le llama real y al otro semieje que no se ve por aquí se le llama semieje imaginario. Y la idea viene a ser esa, básicamente, que en cierto modo todas estas curvas que parecen muy distintas, si uno las viera desde el punto de vista de los números complejos, son las mismas curvas, con pequeñas diferencias o básicamente con ninguna. Hay dos cosas que completar. Si uno trabaja con números complejos y uno trabaja en una cosa llamada geometría proyectiva, que es una geometría avanzada, resulta que todas estas curvas son la misma vistas desde distintos puntos de vista, ¿vale? Están totalmente unificadas. Bueno, vamos entonces a pegar una P. Esto simplemente es una cuestión para que veáis que algebraicamente en el fondo las curvas vienen a ser muy parecidas, ¿vale? Y sus propiedades son muy semejantes, aunque parezcan diferentes. Bueno, vamos entonces a pegar un pequeño repaso a las elipses. Bien, entonces lo primero, si tenéis una elipse, vamos a ponerla más fina, ¡pum! Bien, vamos a recordar brevemente cómo se llamaban sus elementos, ¿vale? Teníamos que una elipse tiene dos ejes de simetría, por decirlo así. Vamos a centrar bien la elipse en los ejes. Mientras que una circunferencia simétrica, la miréis por donde la miréis, una elipse solamente tiene dos ejes de simetría, que son ese eje vertical que hemos pintado y el eje horizontal. Ahora, para ahorrarnos problemas, siempre vamos a pintar las elipses y las demás cónicas, salvo la circunferencia, ¿vale? Que es barata de trabajar, centradas en el origen, ¿vale? De manera que los ejes de simetría son el eje X y el eje Y. Bien, entonces, en esas condiciones decíamos que la definición de una elipse como lugar geométrico es un punto sobre la elipse, estaba caracterizado, un punto cualquiera XY, porque la suma de las distancias a dos puntos llamados focos, vamos a poner los focos más o menos aquí y aquí, ¿vale? Los focos son simétricos respecto al, vamos a hacerlo entonces bien, son simétricos respecto al origen, están los dos a la misma distancia del origen. Luego, si este fuera el menos C0, este sería el C0, ¿no? Bien, lo que decíamos es que lo que caracteriza una elipse como lugar geométrico es que esta distancia que hemos puesto en rojo más esta otra distancia en rojo siempre es constante, ¿no? Entonces la distancia, vamos a llamar a los focos F y F', F', por ejemplo, este de aquí, F este de aquí, lo que caracteriza a una elipse es que la distancia de P a F' más la distancia de P al otro foco es siempre constante igual a 2A. ¿Por qué 2A? Porque es conveniente trabajar siempre con no los ejes sino los semiejes, ¿vale? Luego, esta distancia más esta vale 2A, ¿vale? Bien, entonces en una elipse siempre hay tres distancias importantes, vamos a pintarlas en colores distintos. Esta distancia de aquí, que es
el radio menor de la elipse, por decirlo así, la menor distancia que hay desde la elipse hasta el origen. Esta de aquí, que es, por decirlo así, el radio mayor, ¿no? Que es la mayor distancia que hay desde el origen hasta la elipse. Y finalmente, esta distancia que podemos poner, por ejemplo, en, no sé muy bien cómo llamar este color, marrón, pongamos color gaso, que es la distancia desde un foco o el otro, porque son simétricos, hasta el origen, ¿vale? Entonces, como son tres distancias, se les suele llamar a una de ellas, B a la otra y C a la de más acá, ¿vale? Donde A, entonces, es el semieje mayor, B el semieje menor y C la semidistancia focal. Por tanto, el eje menor es 2B, el eje mayor es 2A y la distancia focal es 2C. Entonces, casualmente, el semieje menor coincide con la mitad de la distancia que caracteriza a la elipse. Luego el eje mayor entero coincide con la distancia de la cuerda. ¿Vale? Así que si yo fuera un jardinero y quisiera pintar un pequeño jardín elíptico, lo que haría sería medir esta distancia de aquí, cojo una cuerda así de larga y luego, para saber cómo quiero que sea de ancho, utilizaría el teorema de Pitágoras para determinar dónde quiero poner los dos focos, donde anoto los extremos de la cuerda, y así sé lo que me va a pasar aquí, ¿vale? Y con eso puedo hacer esta figura de manera exacta. Entonces había una relación muy importante entre las dos, las tres distancias. Concretamente, semieje menor al cuadrado más semidistancia focal al cuadrado es semieje mayor al cuadrado. Y había una definición muy fuerte que hay que recordar, que es la excentricidad, ¿vale? Que es la semidistancia focal partido por el semieje menor. Mayor. También valdría con distancia focal partido por eje mayor, porque como los dos se duplican, nos da igual. ¿De acuerdo? La excentricidad, como la distancia entre los focos tienen que estar dentro de la elipse, esta distancia, que es 2C, siempre es más pequeña que esta distancia, que es 2A. Entonces la excentricidad siempre sabemos que es positiva, porque es un cociente de dos distancias, positiva o 0. Y siempre es menor que 1, porque los focos no se pueden salir de la elipse. Si la excentricidad es 0, tengo que los focos convergen en el origen y es una circunferencia. Si la excentricidad es 1, tenemos algo curioso, ¿verdad? Una degeneración. Los focos estarían en el extremo, la cuerda quedaría tensa y no estaría pintando nada, más que un segmento o algo parecido. Bueno, ya veremos lo que ocurre exactamente con la excentricidad 1, porque es interesante. Bueno, entonces vamos a hacer algún ejercicio de los que hay por aquí. Antes de seguir, perdón. Bien, después de dar un par de vueltas a esto como lugar geométrico y hacer un par de calculillos, uno llega a que la ecuación de una elipse centrada en el origen es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado es igual a 1. Y esta forma de la ecuación está muy bien porque podéis ver los semiejes asociados a sus ejes. Ahora veremos algún ejemplo interesante de esto, ¿vale? Entonces, bueno, habíamos dejado pendiente, después de 28 minutos de introducción a esto, habíamos dejado pendiente el ejercicio 8 de la página 185. Entonces, página 185, el ejercicio 8. Muy bien. Encuentra la ecuación reducida de la elipse. Ecuación reducida o ecuación normal o ecuación canónica, como queréis, sería esto, ¿vale? La ecuación en la que se ve todo. Fijaos que, dependiendo de lo que yo quiera, a veces vale la pena dejar los números aislados en un sitio, a veces vale la pena meterlos en el otro. Es una cuestión cultural, ¿vale? Cuando uno ha hecho muchos problemas con elipses y con distintas curvas, uno va tomando distintas formas, ¿vale? Una vez que dominéis una cosa llamada cálculo matricial, veréis que en el fondo todo esto está totalmente unificado y es muy fácil de calcular, Pero bueno, de momento mejor aprenderlo así, ¿vale? Porque faltan herramientas para hacer otras cosas. Bien, entonces os dice, quiero una elipse y nos dicen, el eje mayor está en OX.
el eje mayor está en OX. Vamos a ir un poquillo rápido, ¿de acuerdo? El eje menor son 24 unidades. Y distancia focal son 18 unidades. Muy bien. Y nos pide la ecuación x2 partido por a2 más y2 partido por b2 es igual a 1. Bueno, es decir, en el fondo lo único que tenemos que saber es quiénes son A y B. Si sabemos quiénes son estos dos, hemos terminado. Entonces, por los datos que nos dan, bueno, el eje mayor está en OX. Eso quiere decir que si yo pinto unos ejes coordenados por aquí, el eje mayor está en este eje de aquí, ¿vale? Mientras que en el eje Y va a estar el eje menor, presumiblemente. Siempre suponemos que, a menos que me digan absolutamente lo contrario, el origen es el centro de la elipse. Muy bien, si me dicen que el eje menor son 24 unidades, me están diciendo que, cuidado, no el semieje, el eje, ¿vale? Que 2B es 24. Y que, por tanto, B es 12. Ya tengo la B, solo me falta la A. Bien, pero me están diciendo que la distancia, no la semidistancia o distancia semifocal, sino la distancia focal son 18 unidades. Luego me están diciendo que 2C es 18. Luego, ¿quién es C? 9. Muy bien. Yo solo necesito saber quién es A para terminar este problema. Ahora sabéis que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Que el semieje mayor es el semieje menor al cuadrado, ¿no? Más semidistancia focal al cuadrado. Pues entonces esto ya es de regalo. Porque A cuadrado es 12 al cuadrado, por supuesto que es 144, más 9 al cuadrado, que es 81. Luego A cuadrado es 225. Luego A es la raíz cuadrada, es una distancia positiva de 225, que es 15. Luego, si tengo A, y tengo B, ya puedo hacer la ecuación completa, ¿vale? La ecuación, ¿quién va a ser? X cuadrado partido por A cuadrado, que es 225. Fijaos que la raíz cuadrada no teníamos por qué haberla hecho estrictamente, pero bueno, siempre es interesante esa información. Más Y cuadrado partido por semieje menor, B cuadrado, que es 144, 12 al cuadrado, es igual a 1. Esta es la ecuación canónica o la ecuación reducida de la elipse que nos piden. ¿Vale? Esto es A cuadrado y esto es B cuadrado. Si B es 12, ojo, porque os daban 24 como el eje, luego tenéis que coger el semieje. Luego, si tuviera que pintar rápidamente esta elipse, ¿quién sería? Más o menos, ¿de acuerdo? Si ponéis una idea de escala por aquí, por ejemplo, de 3 en 3, ¿vale? 3, 6, 9, 12, 15, ¿vale? Entonces 15, esto es 3, 6, etcétera, ¿vale? Y en vertical, 3, 6, 9, 12, misma escala en vertical. ¿Vuestra elipse cómo sería? Pues vamos a coger esta de aquí, la centramos por aquí y la escalamos un poco, más o menos hasta 15 desde el origen, ¿no? Un poco más pequeña. Vamos a hacerlo aproximado, muy bien. Más o menos simétrica por aquí y por aquí así, algo como por eso, el estilo de esto. No está muy centrada, que digamos, pero bueno, en fin. ¿Por qué no la he estirado para abajo, verdad? Igualmente estirada para abajo.
Parece poco excéntrica, de hecho los semiejes son bastante casi iguales, ¿de acuerdo? Solo por curiosidad, ¿quién sería la excentricidad de esta elipse? Pues 9 partido por 15. C partido por A, ¿no? Es bastante tal. Que es 3/5, ¿no? Bueno, sí, es bastante excéntrica si uno lo piensa. 0,6. Está bastante, ¿eh? Sí. Vale, entonces por revisarlo. La escala oculta un poco, ¿no? El nivel de excentricidad. Bueno, entonces simplemente os dan el eje menor, eso os dice que B es 12. Os dan la distancia focal, os dice que C es 9, porque son semi, ¿vale? Semieje y semidistancia, focal. Y ahora, con estos dos, Pitágoras saquéis el que falta, ¿vale? Y con esto, 15 al cuadrado, y 12 al cuadrado, tenéis la ecuación reducida o la ecuación canónica. Vale. Vamos a por el ejercicio 9, rápidamente, de la misma página. Por favor, vamos a ver el enunciado y a ver si podéis pausar y hacerlo vosotros directamente. Halla el lenguaje geométrico de los puntos del plano cuya suma distancia a los puntos 0,8 y 0,8 sea de 20 unidades. El único truco es que si os fijáis os están poniendo las cosas en vertical. Entonces, pausad un momento el vídeo, a ver si sois capaces de hacerlo, y ahora volvéis y lo intentamos, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a ver. Siempre, en geometría es bueno hacerse primero una situación gráfica de lo que está ocurriendo. Os dicen puntos M y M', ¿no? 0,8 y 0,-8. Vamos a ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Y 2, 4, 6, menos 8. Os ponen aquí a M' y aquí a M. Estos son 2, ¿vale? Entonces vamos a ir también de 2 en 2 por aquí. 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10. 2 por aquí. Bueno. 2, 4. Bien. Y os dicen distancia, ¿vale? Yo busco el lugar geométrico de los puntos P, X, Y, ¿no? Tales que cumplen que distancia de M a P más distancia de M' a P es 20 unidades. Obviamente esto de aquí es una elipse. Ahora, atención. Como los puntos focales, estos son obviamente los focos, M y M'. Como los puntos focales equidistan, su punto medio es el origen, yo sé que esta elipse va a estar centrada en el origen, lo que me beneficia, porque quiere decir que va a ser muy fácil encontrar su ecuación. Su ecuación va a ser de la forma x cuadrado partido por algo más y cuadrado partido por algo igual a 1, ¿vale? Ahora, fijaos en una cuestión. Los focos están en el eje vertical. Eso quiere decir que el semieje mayor va a estar en el eje vertical. Es decir, que esta elipse va a tener la x cambiada por la y, por decirlo así. Es decir, en vez de ser de esta forma, va a ser de esta forma. Va a ser así. Entonces, posiblemente sea algo del estilo de esto, ¿vale? Quizá no exactamente así, pero algo por el estilo, ¿vale? Vamos a poner eso simplemente para guiarnos. Lo que quiere decir esto es que normalmente si tuviéramos el semieje en la X, el semieje mayor, tendríamos x2 partido por A2 más y2 partido por B2 igual a 1, ¿vale? Eso sería si el semieje mayor estuviera en la X, ¿de acuerdo? Pero el semieje mayor está en la Y, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? Atención, que es x cuadrado partido por semieje menor al cuadrado más y cuadrado partido por semieje mayor al cuadrado igual a 1. Simplemente que la x y la y han cambiado su lugar. Esta es la nuestra. Esto sería cuando el semieje, ¿vale?, mayor está en el eje X. Bueno, pues ya está. ¿Qué nos están diciendo entonces? Que 2A es 20, luego que A es 10. ¿Por qué 2A es 20? Porque la longitud de la cuerda es 20,
¿vale? Luego, esto más esto son 20 unidades, ¿sí? Bueno, entonces si A es 10, ¿qué más sabemos? Que C, la distancia semifocal o semidistancia focal, es exactamente 8. ¿Por qué sabemos 8? Eso, pues porque las coordenadas de los focos son 0, 8 y 0, menos 8, ¿vale? Luego la distancia focal es 8 y 8, 16, y esto es, por supuesto, 8. Ah, pues ya tenemos A y C, ahora sacamos B en un minuto y tenemos el resto. ¿De acuerdo? ¿Cómo era la cuestión? Al cuadrado. Semieje mayor al cuadrado es semieje menor al cuadrado más semidistancia focal al cuadrado. ¿A quién conocemos? A A, que es 10, luego 10 al cuadrado es 100, es igual a B cuadrado más 64. Perdón, más 64. Vamos a hacerlo bien, perdón. Más 64. Más 64. Luego B cuadrado es 36, luego B es la raíz cuadrada de 36, que es más menos 6, pero como es una distancia vamos a quedarnos solo con la positiva. Ojo a esto, ¿vale? Cuando menos os lo esperéis os va a hacer falta la solución negativa y vais a estar acostumbrados a hacer la positiva solo. Luego yo ya sé que esto, bueno, mira, el gráfico está más o menos bien, ¿vale? Sé que el semieje menor va a ser más o menos 6 unidades, mientras que el semieje mayor va a ser hasta 10. Esto era 8. Luego ya podemos pintar un poquito mejor, aunque me va a costar un poco de trabajo, ¿vale? Pero bueno, en fin, ya podemos pintar un poquito mejor nuestra cónica, ¿vale? Nuestra elipse en concreto. Esto es, vamos a ver, hasta 10. Esto también es hasta 10, que es por aquí. Esto es hasta 6. Perdón. Bueno, más o menos, ¿de acuerdo? Esto es hasta 6. Ups. Y esto es hasta menos 6. Ahí. Esta sería exactamente, bueno, hasta donde puede ser exacto esto, la elipse que tenemos, ¿de acuerdo? Muchas veces a las elipses, como son cónicas, también les podéis llamar C si queréis. Muy bien. ¿Quién es entonces su ecuación reducida? Pues cuidado, x cuadrado partido por semieje menor al cuadrado, porque esto llega ahora hasta 6 solo en la x. Luego es x2 partido por 36 más y cuadrado partido por semieje mayor, porque la y llega hasta 10, luego 100 es igual a 1. ¿Vale? Ya está. No tiene más historia. Podéis comprobar en el libro que es correcto. Si hiciera falta. Simplemente entonces cuidado, ¿vale? La forma x cuadrado partido por algo más y cuadrado partido por algo vale cuando la elipse está con el semieje mayor aquí o cuando el semieje mayor está aquí. Luego tenéis que buscar de los dos números quién es más grande. En el ejercicio anterior teníamos x2 partido por 225 más y2 partido por 144 igual a 1. Luego en el ejercicio anterior teníamos que era el semieje mayor en la x porque es el más grande y el semieje menor en la y. Concretamente aquí llegaba hasta 15 y aquí llegaba hasta 12. Sin embargo, en este ejercicio de aquí tenéis que en la x llega hasta 6 y en la y llega hasta más menos 6, si os fijáis, más menos 6, y en la y, más menos 6, más menos 6, y en la y llega hasta más menos 10. Más 10 menos 10. Simplemente si hago x igual a 0, si despejo la y cuadrado es 100, luego y es más menos 10. Y si la y es 0, si estoy en el eje x, si la y es 0, despejo la x cuadrado más menos 6, la raíz de 36. ¿Vale? Luego en esta forma de la ecuación localizar los ejes es muy sencillo, localizar los vértices. Vale. Venga, rápidamente vamos a pegar una introducción a las hipérbolas. Entonces, vámonos a la página 186, hipérbolas. Y ahora las hipérbolas no vamos a meternos en tanto detalle como con las elipses, ¿vale? Porque, como decíamos, son curvas algebraicamente análogas, ¿vale? Sus propiedades algebraicas son análogas porque en el fondo su ecuación es muy parecida, salvo porque hay un semieje que al cuadrado es negativo, luego un semieje imaginario, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, algebraicamente se portan de modo muy parecido y se definen de manera muy parecida.
Y si estudiáis geometría hasta un nivel alto veréis que en el fondo es la misma curva, vista desde otro punto de vista. Es una cosa curiosa. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es una hipérbola? Vale, vamos a pintar antes que nada la hipérbola de antes, con un tamaño un poco más accesible. Aquí ya está pintada la hipérbola y se ve un montón de rectas, ¿vale? Sí, eta y tal. Bueno, ahora veremos lo que quiere decir eso. Lo primero, entonces, como siempre, vamos a suponer que nuestra hipérbola está perfectamente centrada en los dos ejes, eje Y y eje X. Vamos a ponerlos bien puestos. Eje X y eje Y. Y por supuesto que está todo centrado en el origen. Y ahora lo primero que habría que decir es cómo definir una hipérbola como un lugar geométrico. Es decir, si yo tengo un punto, vamos a ponerlo en rojo ya que la curva está roja, un punto P, genérico, XY, sobre la hipérbola, ¿cómo definirlo entonces? La cuestión es, la hipérbola, al igual que la elipse, tiene focos, pero los focos están fuera. Es totalmente simétrico respecto al origen. Si este está 3 a un lado del origen y este está 3 al otro lado del origen, bueno, ¿vale? Foco. Tiene dos focos, F' y F, totalmente simétrico respecto al origen. Y lo que ocurre es que esta distancia menos esta distancia en valor absoluto va a ser la hipérbola. A ver, la cuestión es, ¿por qué en valor absoluto? Pues porque si yo resto dos distancias puede dar positivo o negativo, ¿vale? Dependiendo de si esto es más grande o si esto es más grande. Entonces, si os fijáis, una hipérbola es una curva que tiene dos ramas, una por aquí y otra por aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escribir la definición de hipérbola, ¿vale? La hipérbola. Vamos a escribirlo en buena letra. La hipérbola va a ser el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la diferencia en valor absoluto de las distancias de sus puntos a una pareja de focos es constante. Y como siempre, lo mejor que puede hacer uno es convertir esto en una fórmula sencilla de recordar, ¿vale? Porque las palabras, pues... Vamos a verlo así. Entonces, realmente, lo que estamos diciendo es que la distancia de un punto de la hipérbola a uno de los focos menos la distancia del punto de la hipérbola al otro de los focos tiene que ser igual a una constante que por supuesto va a ser 2a. Y atención, esto en valor absoluto, es decir, eliminando el signo de la resta. Y ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo no elimino el signo de la resta? Si yo si lo pongo como distancia de PF' menos distancia de PAF. Como esto va a ser positivo, esta resta solo podría ser positiva para que se cumpliera la igualdad. Entonces, este número tendría que ser más grande que este, para que la resta fuera positiva. Entonces, si os fijáis, lo que tendría que ocurrir es que esta menos esta fuera 2a, pero este siempre tiene que ser más grande. Entonces, si yo hiciera solamente la resta sin valor absoluto, solo tendría esta rama de la hipérbola de aquí, porque en esta rama de la hipérbola, esta distancia es mayor que esta. Pero no tendría la otra simétrica de aquí, porque en esta distancia es mayor que esta y la resta me daría negativa. ¿Vale? Entonces, para tener las dos ramas de la hipérbola que corresponden a los dos cortes con el cono que veíamos aquí atrás, para tener las dos ramas, esta y esta, que las dos ramas son muy importantes, hay que tomar el valor absoluto. No tomar el valor absoluto equivale a, en una serie de simplificaciones que se harían al sacar esta ecuación, tomar solamente la raíz cuadrada positiva, ¿vale? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es una hipérbola? Pues simplemente, dados dos focos F y F', la curva en la que esta distancia menos esta distancia, pero en valor absoluto,
siempre vale lo mismo. Bueno, y ahora una pregunta entonces, ¿las hipérbolas valen para algo? Hemos visto que la circunferencia, por supuesto, vale para muchas cosas, eso lo sabe cualquiera, y hemos visto que la elipse son órbitas de planetas, ¿no? Resulta que las hipérbolas también son órbitas de cuerpos celestes, ¿eh? Si el Sol está en uno de los focos, por ejemplo aquí, si esto es el Sol, o incluso la Tierra, si un planeta, un cuerpo celeste, es uno de los focos, cuando tenéis un cuerpo, por ejemplo un asteroide que va muy rápido y se acerca al Sol, o un cometa que se acerca al Sol muy rápido, como va muy rápido no es capaz de quedarse en una órbita fija en torno al Sol, sino que lo que hace es llegar e irse, ¿vale? Llega, se acerca y se va, se vuelve a ir. Entonces, cuando un cuerpo está orbitando en torno a un cuerpo más masivo, pero va demasiado rápido para quedar ligado, lo que hace es una hipérbola. Luego las hipérbolas son las órbitas de los cuerpos que tienen demasiada velocidad para estar ligados orbitalmente a uno. Lo que se llama órbitas no ligadas en física. Entonces también se utilizan mucho las hipérbolas en mecánica orbital. Como saben, hace poco hubo una noticia de que pasó cerca de, por nuestro sistema solar un cometa, un asteroide que no provenía del sistema solar. ¿Cómo sabían que ese cuerpo no provenía del sistema solar, que venía de fuera? Pues porque su órbita era hiperbólica. Entonces venía tan rápido que tenía que venir de otro sitio, ¿vale? Porque si hubiera estado con esa velocidad desde el inicio de nuestro sistema solar se habría ido hace mucho tiempo. Entonces calculando en órbita y viendo que es hiperbólica, por supuesto se sabe si un cuerpo viene de nuestro sistema solar o no. Bien. Bueno, entonces esta ecuación o esta definición de lo que es una hipérbola, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la elipse, ¿vale? Pero realmente ya no vale la pena, al menos que lo haga yo. Si realmente tenéis mucho interés, o si tenéis interés, lo hago, ¿vale? Lo grabo y lo hago, no pasa nada. Pero también podéis intentarlo como ejercicio si queréis, es interesante. Cómo trabaja uno con el valor absoluto, ¿vale? Cómo saca uno el valor absoluto de aquí y cómo sigue uno desarrollando la cosa. Por supuesto, el primer paso sería la raíz cuadrada de... Si uno pone los focos ya donde hay que ponerlos, este foco sería el menos C0, ¿no? Y este foco sería el 0C, el C0. Y aquí tengo el punto X y arriba, pues sería distancia de PF', pues X más C al cuadrado más Y cuadrado, menos raíz cuadrada de PF X menos C al cuadrado más Y cuadrado en valor absoluto igual a 2A. Y ahora con el dilema es cómo me libro yo de este valor absoluto. Hay dos maneras, ¿vale? Elimináis el valor absoluto y ponéis aquí un más menos, o podéis empezar a levantar el cuadrado en los dos lados y a ver lo que ocurre. Es interesante. Bueno, pensadlo y si no se os ocurre cómo, es interesante intentar sacarlo, ¿vale? Me preguntáis. Finalmente uno llega curiosamente a una ecuación muy parecida, que es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado es igual a 1. Y este b cuadrado, y este b cuadrado se comporta de una manera parecida, ¿vale? Pero no igual a antes. La cuestión es a cuadrado más b cuadrado ahora es igual a c cuadrado. Entonces vamos a pegar una pequeña revisión a qué quieren decir a, b y c en una hipérbola. Aquí tenéis que tener las ideas un poco claras, ¿vale? Entonces vamos a ver. Lo primero, las distancias de una hipérbola. En una hipérbola hay varios puntos que son importantes. Lo primero están los focos, ¿no? Luego yo puedo hablar de la distancia focal, que es de aquí a aquí. Y por tanto puedo hablar de la distancia semifocal, ¿no? Luego lo primero que tengo es esta distancia que vamos a pintar, por ejemplo, en amarillo. Vale, pero en amarillo vamos a pintarla. Esto de aquí, al igual que en una elipse normal y corriente, eso de ahí es la distancia semifocal. Pero fijaos que ahora está fuera de la curva. Luego esto es la distancia semifocal.
O semidistancia, vamos a ponerlo como semidistancia porque no es semifoco sino semidistancia, ¿verdad? Semidistancia focal. Vale. Lo de siempre, la distancia de un foco al origen es la semidistancia focal. Por otro lado, tenéis aquí dos puntos de corte de la elipse con el eje, perdón, de la hipérbola con el eje X. Vamos a llamarle a este A' y a este A, que recuerdan mucho a los cortes de la elipse con el eje principal, con el eje mayor, ¿de acuerdo? Vale. Y a esta distancia de aquí, que iba desde el origen hasta el corte, de la elipse, le llamamos el eje mayor, ¿no? Entonces vamos a llamarle aquí eje también. Pero como no hay dos ejes, porque no hay un corte por arriba, si os fijáis, hay un corte por aquí, en la hipérbola, ¿vale? Pero no hay corte por arriba porque no corta nunca. No corta nunca en el eje real, al menos, ¿vale? En los números reales no corta. Entonces, esto ya no es el eje mayor, porque es el único eje que se ve, ¿no? A esto se le llama el eje real. Como es medio, esto es el semieje real, ¿vale? Semieje real. Vale, y ahora resulta que no hay en vertical un eje equivalente, ¿de acuerdo? Porque es un eje imaginario. Entonces vamos a ver un momento esta cosa, ¿vale? Veréis, si os acordáis, en la elipse decíamos que el semieje mayor era semidistancia focal más semieje menor, ¿sí? Vale. Pero en la... bueno, bien, en la hipérbola, si os acordáis, lo que hemos dicho es que este de aquí, el semieje menor, es imaginario, no es B, es I por B, donde I es menos 1. Ese I es el que hace que aquí aparezca un menos, ¿vale? Entonces yo, en la ecuación para la elipse, puedo meter lo mismo pero con I por B, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que para la elipse, porque es una elipse en el fondo esto, en cierto sentido, pero con I por B. Y me queda, en vez de más B cuadrado, menos B cuadrado, porque es I por B, e I al cuadrado es menos 1, ¿sí? ¿Y eso que me está diciendo? Que en una hipérbola es A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, mucho cuidadín. En la elipse, tenéis que semieje mayor es semidistancia focal más semieje menor. Pero en la hipérbola tenéis que semieje mayor, semieje real, perdón, más semieje imaginario al cuadrado es semidistancia focal al cuadrado. Si os fijáis, lo que ocurre es que si yo pinto en verde, ¿vale? El semieje real, el semieje real es más pequeño que la semidistancia focal. Ya no es el semieje mayor, porque es incluso más pequeño que la semidistancia focal, porque los focos están fuera, ¿vale? Entonces, quien va a hacer de hipotenusa al cuadrado, ya no es el semieje mayor como la elipse, sino siempre el número más grande es el que hace de hipotenusa. Aquí el más grande es este, luego este hace de hipotenusa. Entonces, si quisierais ver esto geométricamente, creo que ese dibujo lo pone en el libro también, lo que tendréis que pensar es que C, tomáis una circunferencia de radio C, ¿vale? Más o menos. Y ahora, B va a ser, como esto es el radio de la circunferencia, esto de aquí es C, B va a ser esto de aquí. Pero no es un semieje de la, ¿vale? No es un semieje visible, de vuestra hipérbola. Es simplemente un lado virtual, por decirlo así. Estaría en el eje imaginario, ¿vale? ¿De acuerdo? Estas cosas hay que acostumbrarse un poco a ellas. Son cosas geométricas, pero son cosas que son reales, ¿vale? Que tienen sentido real. Entonces, vamos a resumir un poco la cosa. Vamos a eliminar toda esta cosa fea de por aquí.
Ups. Vale. ¿Qué tiene que saber uno sobre una hipérbola? Lo primero, una hipérbola es una curva que tiene dos focos, ¿vale? Igual que una elipse. Ahora, los focos siempre se ponen equidistantes del origen y a ser posible sobre un eje. Puede ser este eje o puede ser este eje. Típicamente vamos a coger el eje X, ¿vale? La distancia de un foco a otro se llama distancia focal, luego la mitad es la distancia semifocal. Bien, entonces una hipérbola se define como los puntos del plano que cumplen que distancia a un foco menos distancia al otro foco en valor absoluto para tener las dos ramas es igual a una distancia llamada 2A. Y ahora, este 2A sigue siendo visible. En una elipse, el 2A era distancia de lado de la elipse a lado de la elipse. En una hipérbola es distancia de un corte con el eje al otro corte con el eje. Luego el 2A sigue siendo perfectamente visible. ¿De acuerdo? Y la distancia focal también sigue siendo perfectamente visible, porque es la distancia de un foco a otro foco o la mitad, semidistancia focal. Luego en una hipérbola es muy fácil entender quiénes son A y C. Pero cuidadín, porque el B cambia su papel, ¿vale? Yo aquí el B no lo veo. En una elipse lo vería, porque es el corte vertical. Pero aquí aparentemente no hay corte vertical. Bueno, en los ejes real no hay corte vertical, porque es una curva que está abierta en los dos sentidos. Entonces, ¿cuál es la relación entre A, B y ese C que me va a aparecer en la ecuación de la hipérbola? Porque la distancia focal nunca aparece en la ecuación de las hipérbolas, ¿de acuerdo? Ni de las parábolas ni de las elipses. Entonces, ¿quién va a ser ese B que aparece ahí? Pues vamos a ver, si en una elipse era A cuadrado igual a C cuadrado más B cuadrado, en la hipérbola es A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. O si lo preferís directamente, os imagináis que este B es imaginario, y decís A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado en el caso de la elipse, luego pasa sumando al otro lado. ¿De acuerdo? Esto se debe a que, mientras que en la elipse esto era la hipotenusa del triángulo rectángulo que se formaba aquí, porque la distancia focal era más pequeña que A, aquí ocurre que la distancia focal, la semidistancia focal es más grande que A, es más grande que él. Luego este es el que hace ahora de hipotenusa, luego este es más grande que los otros dos, luego aparece solo en el Pitágoras, ¿vale? El más grande siempre aparece solo en el Pitágoras. El más grande en una elipse es el semieje mayor, pero en una hipérbola el más grande es la semidistancia focal. Hay un cambio de papel. Muy bien. Entonces, esto es el semieje real, esto es la semidistancia focal, y B, que es lo que se conoce como semieje imaginario. Y es un número que en este gráfico no aparece de manera sencilla. Semieje imaginario. Bueno, un poco así, ¿vale? Semieje imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes que hacer un ejercicio como el 8 que hemos hecho antes, cuando me dan quién es el semieje real de una hipérbola y me dan quién es la distancia focal, con Pitágoras saco el semieje imaginario y hago x2 partido por 2 menos y2 partido por 2 igual a 1, ¿vale? Vamos a ver solamente algún... Ya sé que nos estamos pasando de tiempo, pero bueno. Vamos a hacer entonces un ejercicio análogo a uno que hemos hecho antes, ¿vale? Lo dejamos aquí, mañana seguimos. A ver, entonces un ejercicio. Vamos a utilizar letra un poquito más grande para que se vea mejor. Por ejemplo, ayer, la ecuación reducida de una hipérbola de semidistancia focal 15 y semieje real 12. Caso muy sencillito, muy parecido a lo que hemos hecho antes. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues simplemente, si yo pongo los ejes aquí, eje X, eje Y, están diciendo, la semidistancia focal es 15, luego 3, 6, 9, 12, 15. Tengo un foco aquí
y otro en 3, 6, 9, 12, 15 aquí. Menos 15 y 15. Foco y foco. Bien. Y me están diciendo además que la semieje real es 12, ¿no? Luego 3, 6, 9, 12. Yo sé que aquí voy a tener un corte con la hipérbola y aquí, en menos 12, voy a tener otro corte con la hipérbola. Luego sé que la hipérbola va a ser algo parecido a esto. Una rama por aquí y otra rama por aquí. Y estoy buscando el lugar geométrico de los puntos del plano, XY, todos los puntos de la forma XY, en una rama o en la otra, que cumplan que esta distancia menos esta distancia en valor absoluto valen siempre 12. Esto sería un punto genérico sobre la hipérbola. Y ahora, en vez de meterme a calcular las cosas a lo bruto, ya sabemos que la ecuación reducida de una hipérbola va a ser x cuadrado partido por a cuadrado, semieje real, menos y cuadrado partido por b cuadrado, semieje imaginario por analogía a una elipse, es igual a 1. ¿De acuerdo? Y sabemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Al contrario que una elipse, que sería a cuadrado es b cuadrado más c cuadrado. Aquí es a cuadrado más b cuadrado es c cuadrado. Porque c, que es la distancia focal, semidistancia focal, es más grande que... Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo el problema directamente? Que a es 12. Porque la distancia focal, semidistancia focal, por semieje real es 12. Y que la distancia focal es 30, semidistancia focal 15, ¿verdad? Entonces enchufamos esto aquí y sacamos rápidamente quiénes son los dos que nos faltan, ¿no? Tenemos que 12 al cuadrado, que es 144, más b cuadrado es 225. Luego b cuadrado es 81. Luego b es más menos 9, pero sabemos que, aunque sea virtual, es una distancia. Luego tenemos que quedarnos con la solución positiva. Luego b es 9. Luego, ¿quién es nuestra ecuación? X cuadrado partido por a cuadrado, que es 144. Menos y cuadrado partido por b cuadrado, que es 81, es igual a 1. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación. Es así de fácil. Si uno coge puntos de esta curva, se va encontrando pum, 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 ¿vale? ¿Cómo cogería yo puntos de esta curva para ver si funciona o no? Es muy fácil, ¿no? Despejo la y. Fijaos que como la y es negativa, tendríamos que y cuadrado es 81 por... Si despejo un poco rápido, ¿vale? X cuadrado partido por 144 menos 1. Y si ahora cojo la raíz cuadrada, cuidado que hay dos raíces, y es más menos raíz de 81, que es 9, por la raíz de x2 partido por 144 menos 1. Si ahora metéis, hacéis una tabla, por ejemplo, cuando... Es que es curioso, cuando el x vale 0, por ejemplo, si yo meto 0 aquí, me queda que y es más menos 9 por la raíz de menos 1, que no es un número real, ¿vale? Luego, esto no es real, no hay. Si meto un 1, pues lo mismo. 1 partido por 144, que es 0 con 0 algo, menos 1, raíz negativa, no existe. Si sigo metiendo números, me voy dando cuenta que no existe, hasta que, por ejemplo, meto la x, por ejemplo, igual a 12. Cuando yo meto x igual a 12, tengo 12 al cuadrado, 144 entre 144, 1, 1 menos 1, 0, 9 por 0, 0. Luego aquí sí, tengo el punto 12, 0 en la curva. El punto 12, 0 es precisamente A, ¿vale?
Y ahora, si seguís metiendo números, 13, 14, 15, veréis que os va a dar parejas de puntos que corresponden a el de arriba y el de abajo, el de arriba y el de abajo, ¿vale? Y vais pintando esta rama de aquí. Y ahora, si tomaréis números negativos, menos 12 daría 0, menos 13 daría 2 positivos y 1 negativo, ¿vale? Tendríais la rama de por aquí. ¿Vale? Y por en medio, la curva no existe. Por eso, entre menos 11 y más 11 y pico, ¿vale? En este intervalo, si metéis aquí números pequeños, más pequeños que 12 en valor absoluto, no hay ninguna i para ellos, que sea un número real. Solo por hacer la broma. ¿Qué pasa si yo hago x igual a 0? De todas maneras, si fuerzo la cosa, esto de aquí. Si yo hago x igual a 0, tengo que la y es más menos 9 por la raíz de 0 menos 1, ¿vale? Porque si x es 0, me vengo aquí, 0 entre 144, 0 menos 1, ¿sí? Luego y es más menos 9 por la unidad imaginaria, es decir, 9i. ¿Eso que me está diciendo? Que el corte con el eje y se da en más menos 9i. Luego el semieje imaginario es 9, ¿vale? Se corta en más 9i, menos 9i, pero en el eje imaginario que estaría, no sé si os dais cuenta, la y imaginaria, por decirlo así, sería otro eje más por aquí, que es el eje imaginario para la i. ¿Vale? Estaría en 9i y menos 9i. Vale, por supuesto, esto no hay que saberlo, pero da una intuición de qué diablos está pasando aquí. ¿Vale? Por así decir, en el eje imaginario tendríais una elipse. En el eje imaginario para la i. ¿Vale? Sin embargo, es una hipérbola en los ejes reales. Vale. No vamos a hacer geometría imaginaria. No este curso y no el curso que viene, desde luego. Pero, vale, es conveniente darse cuenta. Bueno, pues venga, esto es todo. La siguiente clase, que vamos a colgarla mañana, vamos a intentar mantener el ritmo lo más fuerte posible, aunque es un poco difícil lograr estas cosas. Resolvemos dudas si las hay, resolvemos, vale, y nos metemos con las hipérbolas, porque las hipérbolas tienen lo que se llama asíntotas, y también tienen su excentricidad. Como os podéis imaginar, la excentricidad va a ser positiva, va a ser más grande que 1, ¿vale? Porque c es más grande que a. Pero la idea de excentricidad sigue ahí y se puede estudiar. Bueno, venga, esto es todo. Por favor, seguidlas atentamente estas clases, preguntad dudas y entregadme los ejercicios, no lo olvidéis, antes de pues eso, 2-3 días, a ver si me los podéis mandar y a ver si tenemos buena recepción. ¿Vale? Venga, esto es todo, gracias.